Sucedió años antes del desplome, mucho antes de que la impunidad que marcó su comportamiento delictivo y el blindaje que lo protegió durante 2 décadas se desintegraran la madrugada del 10 de diciembre de 2019 en Grapevine, Texas, cuando agentes de la DEA lo ubicaron y lo llevaron detenido, acusado de conspiración en el tráfico de cocaína y falso testimonio. Sucedió mucho antes, cuando era jefe de inteligencia de la Policía Federal Preventiva y venía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Era un tipo de apariencia gris, retraído, con mirada de reptil, que ansiaba saltar a las grandes ligas del poder. La llegada de Vicente Fox a Los Pinos fue una oportunidad que no iba a desaprovechar y no iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino. Quienes lo conocieron lo describen como un típico producto de Lampa, uno más del sistema, de esos que se reciclan en cada sexenio y se acoplan a los devaneos de los inquilinos del poder político que siempre supieron sacar provecho de estas productivas tareas. El espionaje a políticos y empresarios, las extorsiones y el secuestro, los asesinatos por encargo y los vínculos con el capo del cártel en turno eran parte de un universo personal de conspiraciones, mentiras y traiciones cuyo denominador común era la muerte. Era como otros tantos, ni mejor ni peor. Rechazado por la Academia de Policía, sin formación intelectual ni profesional y con problemas de dicción que le impedían completar una frase o transmitir una idea, provocaba que a sus espaldas compañeros y subordinados lo bautizaran Metralleta o Tarta, alias que conocía y que acrecentaron sus resentimientos. Desde que ingresó al CISEN en 1989, sin título universitario, y más tarde se recibiría de ingeniero mecánico, aprendió de memoria la teoría y la logística de los ilícitos y tuvo el privilegio de tener maestros excepcionales en estas lides. El contraalmirante Wilfredo Robledo Madrid, a quien le cargaba el maletín, el ingeniero Jorge Tello Peón, el general Jorge Carrillo Lea y el comandante Alberto Pliego Fuentes, ex guardaespaldas del corrupto policía Arturo Durazo Moreno, quien trabajó con García Luna en la captura de Daniel Arizmendi y luego terminó en la cárcel acusado de proteger a bandas de secuestradores y narcotraficantes. Sucedió mucho antes, cuando aún no avisoraba la profundidad del precipicio. Apadrinado por Rafael Macedo de la Concha, al que conoció vía su amigo Luis Cárdenas Palomino, llegó hasta Vicente Fox con un ambicioso plan de seguridad. Sin embargo, tenía un competidor, Juan Pablo de Tavira, respetado criminólogo, creador de los modelos de prisiones de alta seguridad y exdirector del penal de Almoloya. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el procurador Antonio Lozano lo había nombrado al frente de la Policía Judicial Federal, donde permaneció apenas 20 días. El 23 de diciembre de 1994, Tavira estuvo a punto de morir por un escape de gas en su casa, episodio que para muchos fue un atentado intencional, pues ya había recibido amenazas. Tavira permaneció internado en grave estado hasta 1995, cuando se recuperó y retomó actividades. El 14 de agosto de 2000
se reunió con Marta Sahagún y le presentó un proyecto de seguridad y prisiones. Según revela un testigo del encuentro, Marta quedó encantada y organizaron una junta con el presidente electo, frente al que Tavira se explayó sobre su proyecto. Sin embargo, el 20 de noviembre, 3 meses después, Tavira fue asesinado por un pistolero solitario que le descargó 4 balazos calibre 38 en la cabeza, en el restaurante del Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde se encontraba cenando. Extraño porque, salvo alumnos o profesores, nadie podía ingresar al lugar. Nunca se supo qué pasó con el documento de Juan Pablo de Tavira. Entregó en el cónclave realizado en las oficinas de Fox, en Paseo de la Reforma. Sin embargo, inmediatamente después del crimen, el tipo gris y sin preparación, al que llamaban metralleta, logró lo que anhelaba. Lo nombraron coordinador de inteligencia para la prevención de la PFP y el 1 de septiembre de 2001, durante su primer informe de gobierno, Vicente Fox anunció la creación de la Agencia Federal de Investigación. Confió la dirección de esta a Genaro García Luna, quien a partir de entonces comienza a desarrollar un poder que ejerció con absoluta impunidad durante 12 años de panismo. Protegido por Vicente Fox y Felipe Calderón, cómplices de sus crímenes, se convirtió en amo y señor del mal. Para lograrlo se rodeó de sus primigenios compinches del viejo CISEN, los tipos pesados con los que aprendió y ejerció sus primeras tropelías. Jorge Tello Pavón fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública, bajo la jefatura de Alejandro Hertz Manero, y Wilfrido Robledo acompañó a su pupilo en la construcción de un superproyecto que, según alardeaban, sería un símil del FBI. El crimen de Juan Pablo de Tavira nunca fue esclarecido, pero las sospechas sobre su autoría, según fuentes militares y amigos del difunto, tienen un destinatario que lleva su nombre. Durmiendo con el enemigo. Es prepotente y violento. Durante el tiempo que trabajé en México tuvimos fugas de información de operaciones importantes. Cuando llegábamos al lugar, alguien había dado el pitazo y era García Luna, porque estaba al tanto de nuestras operaciones. Intervenía en nuestros teléfonos y los que trabajaban con él eran delincuentes. Una noche casi sucede un desastre. Estábamos en Cancún, detrás de un pesado del PRI que estaba prófugo y trabajaba para Amado Carrillo. Desconfiábamos de los mexicanos y, para evitar un fracaso, decidimos no entregarles toda la información. Cuando llegamos a la casa donde estaban, el tipo se había escapado. Comenzó una balacera y de pronto aparece desde la oscuridad García Luna. Nunca pudo explicar qué hacía ahí. En ese momento estaba en el CISEN y tenía su gente en Cancún, que nos seguía todo el tiempo. García Luna le avisó al personaje que escapara, estoy seguro. Fue muy difícil trabajar con él. Sentíamos que teníamos el enemigo adentro permanentemente. Un jefe de la DEA me relató esta historia a finales de 2011, en un restaurante de las afueras de Miami. Con acento cubano y toda una vida en Estados Unidos, no apeló a eufemismos para describir
al entonces poderoso titular de la Secretaría de Seguridad Pública. El miembro de la Agencia Antidrogas llevaba largo tiempo investigando al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien fue gobernador de 1993 a 1999 y era acusado por las agencias de Estados Unidos de lavar dinero del Cártel de Juárez. Permaneció prófugo desde diciembre de 1999 hasta el 24 de mayo de 2001, año en que fue apresado en Cancún por agentes de la DEA y de la PGR. Desde 1995, Villanueva Madrid enviaba dinero sucio a cuentas bancarias en Bahamas, Panamá, Suiza y Estados Unidos. Por cada cargamento de drogas que dejaba pasar, recibía $500,000, según informes de la DEA. En 2010, fue extraditado a Estados Unidos, donde, a cambio de protección, el exgobernador se declaró culpable de recibir dinero del Cártel de Juárez. De acuerdo al relato de la gente, desde que García Luna estaba en el CISEN, la DEA sospechaba de sus manejos y lo tenía bajo su radar. En ese tiempo, Amado Carrillo Fuentes era uno de los capos más poderosos de México y pagaba millones a políticos, policías, militares y jueces. Jorge Carrillo Olea fue un pilar importante en la formación del entonces joven de 21 años que ingresó a trabajar al CISEN en 1989. Quienes conocieron a García Luna en ese tiempo aseguran que fue bajo la gestión del exgobernador de Morelos cuando aprendió las prácticas de la policía mexicana, en un periodo dominado por la industria del secuestro. Esa añeja relación parasitaria entre policías y criminales marcó las acciones de García Luna y moldeó su personalidad delictiva, misma que desde el poder lo llevó más tarde a la construcción de un complejo entramado de ilícitos con la tolerancia y complicidad de gobiernos, empresarios y jueces que se vieron beneficiados. De 1994 a 1998, Morelos fue el paraíso del secuestro. Los colaboradores del gobierno y del gobernador Carrillo Olea, Jesús Mayizawa, coordinador de la Policía Judicial del Estado y expolicía de la Dirección Federal de Seguridad del Distrito Federal, y Armando Martínez Salgado, jefe del grupo antisecuestros, se dedicaban a secuestrar y hacer desaparecer los cadáveres de las víctimas. En 1996, miles de morelenses marcharon por las calles exigiendo seguridad, pero fue recién cuando secuestraron a la hermana de Bill Richardson, embajador de Estados Unidos en la ONU, que el presidente Ernesto Zedillo presionó a Carrillo Olea, aterrado por la trascendencia internacional. La familia pagó el rescate y la mujer fue liberada. Como dato curioso, Daniel Arizmendi, el Mochorejas, era dueño de una mansión en Cuernavaca, ubicada a pocos metros de la casa de Carrillo Olea, lo mismo que Armando Carrillo Fuentes y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, capos del Cártel de Juárez que vivían muy cerquita del gobernador y andaban tranquilos por Cuernavaca. En agosto de 1998, el contraalmirante Wilfrido Robledo y su asistente, Genaro García Luna, en colaboración con el comandante Alberto Pliego Fuentes, fueron los directores de la trama que conduciría a la captura de Arizmendi.
Parecía el comienzo de un capítulo que garantizaría algo de justicia y seguridad a los mexicanos. Pero 15 años después, aquello es una quimera y la continuidad de una tragedia sin fin. Malas compañías.